Bueno, amadas hermanas, gracias a Dios, Dios nos ha dado la gracia de poder hacer otra clase más. Tenemos un tema difícil de aprender, pero lo importante es que tenemos maestros a lo largo de la historia, que Dios les ha dado sabiduría, inteligencia y nos ayudan y nos han dado claridad en los temas que tenemos en la Biblia. Y lamentablemente hay mucha desinformación respecto del tema y se tiende a Dios de una forma, a mirar a Dios de una forma que la Biblia no lo muestra en su contexto. Toda la Biblia y en su contexto. Entonces por eso es importante que estudiemos, estudiar teología, de la buena teología. En este caso la mejor que hay hasta hoy en día es la reformada y por medio de ella, bueno, podemos llegar a discernir y a salir de muchos errores que han atacado a la historia de la iglesia y que están atacando. Y lamentablemente muchos caen en esos errores por falta de estudiar, por falta de conocimiento, porque es muy difícil llegar a entender estos temas que vamos a ver hoy. Es muy difícil entenderlos solas. Es muy difícil. Por eso Dios ha dado maestros a lo largo de la historia que nosotros los aprovechamos. No son infalibles, la única infalible es la Biblia, pero sí ellos se basan en la Biblia. Entonces vamos tomando de los mejores teólogos cosas que nos sirven. Y que hoy en día también tenemos teólogos, porque he puesto teólogos que hoy en día están vivos y que nos brindan y nos aportan buena ayuda a estos temas. Así que vamos a arrancar con una oración. No sé si alguna quiere orar. Dale, buenísimo, Cata. Padre amado, Padre Santo, Todopoderoso Dios, único y verdadero Dios, Creador del cielo y de la tierra, en esta tarde, Señor, te damos muchas gracias por tu infinita misericordia que es inmerecida, Señor, pero que tu amor es tan grande, Señor, que sobrepasa cualquier pecado, Padre amado. Nos encomendamos en este momento a tu Espíritu Santo para que nos ilumine, Señor, para que abra el entendimiento y la sabiduría en nuestros corazones, Señor, para que este estudio sea de provecho para todas y cada una de nosotras, para que podamos ser sal, Señor, y luz en este mundo, Amén. para que los demás vean reflejado a tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en nuestra vida, que es nuestra esperanza y es el camino que nos lleva hacia ti, Padre Santo. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de en su santo nombre. Amén. Amén. Hoy día vamos a hablar de lo que se dice, de lo que sería la inmutabilidad de Dios. La inmutabilidad es la condición de la esencia divina y los atributos no son susceptibles a ningún cambio. Él, que posee toda perfección, no puede ser cambiado. Si Dios cambiara, sería para mejor, para peor o para algo igual. Pero no puede cambiar para mejor porque Dios es el mejor. Tampoco para peor porque entonces no poseería todas las perfecciones, porque Él no tendría aquello en virtud de lo cual se preserva a sí mismo de empeorar. Tampoco puede recibir perfecciones adicionales igual a lo que ahora posee, o poseería o no poseería toda perfección. Por lo tanto, no hay mutabilidad en Dios, no en su esencia, porque porque siendo el primero, no puede ser suplantado por un ser anterior. Siendo todopoderoso, no puede ser herido por nadie. Siendo simplísimo, no puede ser contaminado por ninguno. Siendo inmenso, no puede ser aumentado o disminuido. Siendo eterno, no puede fallar. No hay mutabilidad en su eternidad, porque donde no hay sucesión, tampoco hay mutación, ni hay mutabilidad en su entendimiento, porque el conocimiento de Dios es todo perfecto, ni hay mutabilidad en su voluntad, porque la voluntad de Dios es toda sabia, a quien nada imprevisto puede suceder que lo obligue a cambiar sus intenciones para mejor.
Repito, nada puede impedir o resistir su voluntad. Dios sí ordena los diversos cambios de las cosas, pero su voluntad misma queda sin cambiar. Esta inmutabilidad de Dios es el fundamento de nuestra fe y esperanza. Amén. Bueno, muchas gracias. Quiero saber si han entendido más o menos, es una breve introducción por este teólogo que se llama Benedict Pictet, eh, que la saqué de un libro y bueno, me pareció linda, me pareció interesante. Eh, Al Dios que servimos, vamos a conocer más al Dios que servimos, que lamentablemente el mundo muestra otro Dios por su falta de entendimiento y por lo general lo que hace el mundo o las personas que no estudian mucho tienden a ser a un Dios más humano, tienden a bajar a Dios más a que sea como nosotros, más humanizado y tiende a elevar al hombre. Bueno, acá Dios nos va a mostrar por medio de su palabra que no es así. Como somos mujeres reformadas, somos mujeres confesionales. ¿Qué es lo que nos dice la confesión de fe? Dice, voy a leer una parte nada más para ver dónde nos vamos a centrar hoy en la confesión. Dice, el Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo, infinito en su ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie sino por Él mismo. Es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo. Y ahora viene lo que vamos a ver hoy día, sin miembros o pasiones. Básicamente sin pasiones. Pero ya esto lo vamos a hablar en algún momento de la clase, que es sin miembros también. Ya hemos hablado que Dios es espíritu, entonces como es espíritu, no tiene miembros. Y bueno, hoy día también vamos a ver que no tiene pasiones, que eso también es importante y afecta, está muy relacionado con lo que es la inmutabilidad de Dios. Bien, si quiere leer alguna, vamos a arrancar con la clase, con el libro. Dios es inmutable. La palabra inmutable proviene del latín immutabilis. In, no mutabilis, mutable o cambiante. Otras palabras tales como invariable, constante y fiel también nos ayudan a entender este atributo divino. La inmutabilidad de Dios significa que Él nunca cambia en sus atributos o su consejo. Dios no crece, evoluciona o mejora. Él ya es perfecto, no puede disminuir o menguar, deteriorarse o retroceder porque entonces dejaría de ser Dios. Lo que Dios es siempre lo ha sido y siempre lo será. Él no cambia de opinión ni anula un decreto con otro. No hace una promesa y después cambia sus votos. No amenaza y después no ejecuta. Esto es especialmente consolador, puesto que la posibilidad de que un Dios todopoderoso se vuelva malvado repentinamente o que de pronto cambie de opinión es completamente aterrador. La inmutabilidad de Dios es uno de sus atributos más importantes porque garantiza que Él y su palabra serán lo mismo ayer, hoy y siempre. Hebreos 13:8. Él es la única constante en el universo, el único ser digno de absoluta confianza. En las escrituras el nombre de una persona tiene gran significado o importancia porque con frecuencia describe quién es y revela algo de su carácter. ¿Cuáles son los nombres dados a Dios en los siguientes versículos y qué nos enseñan acerca de su inmutabilidad? Yo soy el que soy, Éxodo 3:14. Este nombre se deriva del verbo hebreo hayab, que significa ser o existir. No solo denota la eterna naturaleza y autoexistencia de Dios, sino también su inmutabilidad. Él siempre es y siempre es el mismo. Bien, Del no. muchas gracias. Voy a leer ahora. Me gusta ir agregando, enriqueciendo con teólogos. Yo leo esta parte y ya seguís vos, después la roca. Dice Samuel Renihan, bueno, ha hecho un trabajo bastante importante respecto a la impasibilidad de Dios y bueno, habla, dice, del nombre divino de Éxodo 3:14,
deducimos que Dios es todo lo que es. No se le puede agregar más. No se le puede quitar nada. Eso también significa que Dios es simple. Él no está hecho de varias partes. Él es lo que es, en sí mismo y de sí mismo. Respecto de esta palabra, cuando Dios se muestra ante Moisés diciendo yo soy el que soy, o sea, cuando él dice yo soy el que soy, ya hemos visto varias partes, en varios de los atributos lo hemos visto, si ustedes recuerdan, y esto significa que Dios es sus atributos, y bueno, él cuando se revela de yo soy el que soy, demuestra tantas cosas, demuestra eternidad, demuestra autoexistencia, como dice ahí, lo que sería la seidad que hemos visto muchas cosas. Así que este nombre es impresionante lo que estábamos viendo con él. La roca. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Este nombre necesita un poco de explicación. Dentro de la creación no hay muchas cosas que sean más permanentes o invariables que una piedra o una roca, y las montañas que éstas forman. Es un consuelo saber que aún esta metáfora es inadecuada. Cuando todas las rocas de esta tierra se hagan polvo, Dios permanecerá invariable. Bien. Sí. Habiendo considerado los nombres de Dios que comunican su inmutabilidad, ahora veremos algunas de las declaraciones bíblicas más importantes con respecto a este atributo. ¿Qué nos enseña acerca de la naturaleza inmutable de Dios y su relación con su creación? ¿Cómo demuestran su grandeza? Salmo 102 del 25 al 27. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo. Amén. Este salmo... Ahí sigo Amén. leyendo yo. ¿Ah? Dale, muchas gracias. Vamos a ir rotando. Dice, este salmo habla de la fragilidad del pueblo. En este salmo vemos el testimonio bíblico de que Dios es inmutable, comparado con la fragilidad del hombre. Cuando nosotros vemos lo frágiles que somos, cuando nosotros vemos, podemos llegar hasta ver a los más poderosos, tan fuertes, tan grandes que se ven y que terminan muriendo como cualquier otro, y se terminan haciendo polvo como cualquier otro. Ahí nos damos cuenta de la fragilidad. O sea, ni el más poderoso del mundo, ni el que tenga todo en sus manos, puede llegar a lograr algo. Podemos ver a los más fuertes, a los más poderosos, les podemos temer. En este caso, veamos, situémonos con Venezuela. Nuestros pobres hermanos, lo que están sufriendo, nuestras pobres hermanas, podemos verlas en el grupo, lo que cuentan, lo que viven, y da mucha impotencia ver estos malos presidentes que toman el gobierno y hacen tanto daño. Y uno se cree y a veces se siente impotente porque las cosas que están viviendo son muy graves y se sienten impotentes. Nosotros no estamos viviendo eso, no podemos realmente decir ni entenderlos realmente. Lo poco que podemos llegamos a tratar de ser, pero no nos olvidemos que el hombre es frágil y que depende de un hilo su vida, hasta el más poderoso. Entonces, en este salmo, eso es lo que está demostrando, que la fragilidad que tiene el hombre. Y dice Héctor Bustamante, dice, para nosotros, en nuestra vida cotidiana, el diario vivir, nosotros hoy día me levanto cansada, mañana me levanto enferma, hoy día estoy bien, hoy día vivo en esta casa, mañana vivo en otra casa, hoy día tengo un trabajo, mañana tengo otro. Nosotros cambiamos totalmente. Se muere algún familiar, nosotros cambiamos. Dice, nuestra vida cotidiana, si algo permanece, si algo queda cuando todo se va moviendo, dice, son los cielos y la tierra. Nosotros podemos movernos, pero el cielo y la tierra están. Desde la creación siempre han estado y van a estar hasta que Dios diga stop.
Dice, pero en comparación con la permanencia y constancia de Dios en su inmutabilidad, los cielos no son más que vestiduras que envejecen. Así como nuestra ropa se nos pone vieja, que por más que la amemos y la cuidemos, la tenemos que cambiar. Así mismo sucede con los cielos y la tierra, que es lo máximo que podemos llegar a ver que dura. Bien, ¿quieres seguir leyendo? No sé, ¿alguna? O si quieren llego yo un poquito más. Dice Malaquías 3:6. Porque yo Jehová no cambio. En esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Esta es su propia afirmación incondicional. Él no puede cambiar para mejor porque ya es perfecto. Y siendo perfecto, no puede cambiar para peor. Dios está afectado por nada. Dios no está afectado por nada fuera de sí mismo en ninguna manera. A Dios nada le afecta. Miren, amadas hermanas, pensemos un poco. Si nuestro Dios cambiara, si nuestro Dios tuviera algo que cambiar en sí mismo, es porque o cambiara para bien o cambiara para mal. No tiene otra forma, o cambiar para bien o para mal. Significa que hay algo en sí mismo que no está completo o que le falta. O que hay algo que tiene, si tiene que cambiar algo porque no está completo, porque no es perfecto. Entonces estamos negando la perfección de Dios. Cuando decimos que Dios cambia, estamos negando que Él sea perfecto. Y si cambia para bien, si cambia, por ejemplo, nosotros tenemos algo que cambiar. Si lo tenemos que cambiar para bien, es porque hay algo que está mal en nuestro. Sin embargo, Él no tiene nada malo. O sea, Él no necesita cambiar nada para bien porque es perfecto, como lo dije recién. Pero, si Dios cambia para mal, si tuviera que cambiar para mal, tampoco puede. Porque Dios no es santo, es puro, no puede, el limpio eres de ojo, dice, para ver el mal. Él nunca va a cambiar, porque en Dios, en su esencia, no hay mal. No existe el mal. Es necesario que nos aferremos en estas doctrinas de la Biblia que nos están hablando del carácter de Dios. ¿Por qué? Porque van a venir más adelante unos versículos que los vamos a ver y van a ver que estos versículos nos van a hacer pensar otra cosa. Entonces nosotros necesitamos estar firmes en la doctrina de la Biblia, estar firmes en su carácter. Dios no puede cambiar. Dios no puede cambiar. Respecto de este versículo que dice, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos, dice, esto nos demuestra su grandeza y fidelidad, a pesar de ser indignos y de ser amados por Él y aceptados. Dios no cambia su decisión y sus decretos. Dios nos ama en el Hijo, a pesar de que merezcamos su ira, y desde su eternidad. Recuerden esto, que Dios nos ama en el Hijo, no en nosotros, porque vio algo lindo o bueno en nosotros. Dios nos ama por el Hijo. El filtro es Cristo. Entonces, eso es importante entender, porque muchos piensan de que se creen buenos o que Dios los va a aceptar porque han hecho algo bueno. No, Dios nos ama en el Hijo y es todos por medio de Él y para Él. Por Él vivimos, somos y nos movemos. Bien, si quieren decir algo pueden levantar la mano, me gusta escucharlas. Sí, Cata, te escuchamos. Sí, hermana Keila, en ese orden de ideas, como nos lo está planteando, estaríamos diciendo que estamos hablando de obras, ¿cierto? Que no sería que estamos justificados por la gracia en medio de Jesucristo, sino que digamos que, bueno, que no, porque yo lo merezco, o porque yo hago esto, o porque no hago aquello. Entonces, no, definitivamente todo es por medio de Jesucristo, que por medio de Él hallamos la gracia, porque no merecemos nada, solo merecemos el castigo eterno, pero en Él
encontramos la misericordia infinita que, ah, tratando pues del tema, el Señor no es inmutable. Podemos hacer lo que sea, cometer el pecado más grande, porque uno ve que cada vez el mundo se degenera más en cuanto al pecado. Sin embargo, el Señor no se inmuta, ya Él a los que eligió para su misericordia, así el mundo cada vez esté peor y perdido en violencia y en pecado, ya el Señor decidió que elegía a unos y por medio de Jesucristo lo salva, y ya de ahí no se va a mover el Señor porque ya lo decidió así. Amén. Perfecto. Fortísimo consuelo tenemos respecto de esto, porque Dios no cambia. Y ya Dios nos ha elegido desde la eternidad. Así que como Dios no cambia y ya nos eligió, no significa que Dios va a cambiar si yo hago un pecado o no lo hago. Obviamente que esto no nos va a llevar al liberalismo de decir, voy a pecar si total no soy salva. Un salvo no va a pecar deliberadamente, ni va a pisotear la sangre de Cristo. Eso lo dicen los que son legalistas o los que buscan libertinaje, porque verdaderamente el que ama a Dios, cuando uno es verdadero creyente, que ya está elegido y que ha creído en Cristo, ama a Dios y va a buscar no ofenderlo. Y si va a pecar, va a llorar. Es como la consecuencia está justo, después de la elección está la consecuencia y van unidas. Entonces, Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Si alguna vez caemos en pecado, porque la posibilidad está, y la confesión también la toma en cuenta, Dios nos va a sostener y nos va a levantar. 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar. Esto es un número perfecto. Siempre que caigamos nos vamos a levantar y Dios nos va a fortalecer y nos va a hacer crecer en Él. Entonces, es maravilloso entender esto. Es maravilloso, y más que nada a mí me gusta llevarlo a la soteriología, porque hemos sufrido tanto por malas teologías que nos han enseñado y nos han inculcado. Para mí la soteriología, que es el estudio de la salvación, es tan grande, y en estos atributos de Dios, a medida que empezamos a estudiarlo y a conocerlo, y ver que la salvación pertenece a Dios, solamente a Él, y que Él nos da de su gracia, y entender a Dios que es un Dios inmutable, que no cambia, sus decretos no cambian, Él ya decretó algo desde antes de la fundación del mundo. Entonces esto es maravilloso, nos llena de gozo, nos llena de alegría. Dice, esta es una demostración poderosa de cómo la inmutabilidad de Dios afecta su relación con su pueblo. Aún en medio de la infidelidad de Israel hacia Dios, Él permaneció fiel, porque no cambia y sus promesas no fallan. Eso es maravilloso. Tenemos promesas hermosas que Dios nos ha dejado en su palabra y no cambian. Nunca van a cambiar porque Dios es fiel. Bien, ¿quieres seguir leyendo alguna? Dianita, dale. Buenísimo. Un poquito más lento porque tenemos otra hermana que ella habla en portugués. Entonces así ella también puede entendernos. Desde Santiago. Sí. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo que es bueno y todo lo bueno que recibimos es provisto por Dios. Dios no cambia, no varía su bondad ni su providencia hacia nosotros. Y las mismas no dependen de nuestra fidelidad o bondad hacia Él. La traducción que hizo la New English Traduction de este versículo en español diría: toda dádiva generosa y todo don perfecto viene de arriba, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay variación ni la más mínima señal de cambio. Santiago 1:17. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo, etc. La única manera por la cual podemos perseverar en la fe correcta es aferrarnos al fundamento y no apartarnos de él en lo más mínimo, porque el que no se aferra a Cristo no conoce nada que mera vanidad,
aunque pueda comprender el cielo y la tierra, porque en Cristo están incluidos todos los tesoros de la sabiduría celestial. Este es, pues, un pasaje extraordinario del que aprendemos que no hay otra manera de ser verdaderamente sabio que fijar todos nuestros pensamientos en Cristo únicamente. Ahora, al tratar con los judíos, les enseña que Cristo siempre había poseído la misma soberanía que Él tiene en este día. La misma dice ayer y hoy y siempre, con estas palabras. Da a entender que Cristo, que entonces fue dado a conocer en el mundo, había reinado desde el principio del mundo y que no es posible avanzar más cuando llegamos a Él. El ayer comprende entonces todo el tiempo del Antiguo Testamento y que nadie podría esperar un cambio repentino después de poco tiempo, ya que la promulgación del Evangelio era entonces, pero reciente. Declara que Cristo había sido revelado recientemente para este fin, para que el conocimiento de Él continuara siendo el mismo para siempre. Juan Calvino. Hasta acá lee, si querés, y ya después seguimos, cambiamos. Bueno, nuestra salvación está asegurada porque nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, Tito 2:13, es inmutable. Su carácter perfecto, la redención que Él proveyó y todas sus promesas son las mismas ayer, hoy y para siempre. Bien, muchas gracias. Vieron que estuvimos hablando recién de la salvación. Acá lo podemos ver. En la obra redentora de Jesucristo. Es un Dios que no cambia, Jesús. Es un Dios inmutable también. Y alguno puede pensar, pero Jesús, ¿cómo que no cambia? Si era niño y no entendía, iba creciendo en conocimiento. Alguno puede llegar a pensar eso. Entonces, nosotros vemos que la naturaleza de Jesús, que Dios, la persona de Cristo, de Jesús, es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Las dos juntas van. Es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. No se mezclan, no se confunden, no se intercambian. Son las dos juntas. Cuando el Hijo se hace carne. Que el Hijo es engendrado desde la eternidad, no creado. Como dice el credo, es engendrado, no creado. ¿Qué significa? Engendrado desde la eternidad. Él existe desde la eternidad. Es una forma que lo nombra la Biblia. Pero es importante que lo entiendan. Cuando hay algunos que dicen que no apoyan la divinidad del Hijo, dicen no, porque fue engendrado. Como lo fue una discusión, o sea, no, un grave problema, cuando ya la iglesia deja de ser perseguida, entonces aparecen algunos herejes, entre ellos estaba Arrio, principalmente era Arrio, que negaban la divinidad de Cristo, porque decían que era engendrado, que había sido como que había tenido un inicio, y no es así. Engendrado desde la eternidad, ese engendrado no es creado. Nosotros humanos podemos llegar a decir engendramos o tenemos humanos. Bueno, Dios eterno engendra eternamente a su Hijo. Obviamente que nuestra mente finita no lo puede llegar a entender bien totalmente, pero cuando el autor de Hebreos dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, está diciendo que es eterno y que no cambia. Entonces es muy lindo esto que hemos visto. Vamos a seguir leyendo. Cuando quieras, si querés seguir después Catalina, Cata, nos avisás. Yo mientras sigo leyendo. Dice, habiendo considerado muchos versículos que hablan de la inmutabilidad de la naturaleza de Dios, ahora consideramos aquellos pasajes que hablan específicamente de la inmutabilidad de su palabra y su consejo. ¿Qué nos enseñan los siguientes versículos acerca de su naturaleza inmutable? ¿Qué nos enseñan acerca de la relación de Dios con su creación
especialmente con el hombre. Dice, además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Acuérdense de esta parte. No es hombre para que se arrepienta. Acuérdense de esto. Bien, no sé si Cata, ¿querés seguir leyendo? Dale, buenísimo. Bueno, en primera de Samuel 15:29, las escrituras declaran que Dios no es hombre para que se arrepienta. De este y otros pasajes es claro que la inmutabilidad de Dios se extiende incluso a su consejo y voluntad. Él es perfecto en sabiduría, por lo tanto, no erra en lo que decreta. Es todopoderoso, por lo tanto, es capaz de hacer todo lo que ha decidido. Pero, ¿cómo reconciliamos esta enseñanza con otros versículos que parecen enseñar lo contrario? En Génesis 6:6, entre comillas, se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, cierro comillas. En Éxodo 32:9-14, el Señor se arrepintió, entre comillas, de destruir a la desobediente nación de Israel. Por último, en Jonás 3:10, Dios se arrepintió del mal que había dicho que haría a la ciudad de Nínive. ¿Se contradicen las escrituras? ¿Realmente Dios cambió de opinión? La respuesta no es tan compleja o misteriosa como uno pudiera pensar. Las escrituras enseñan claramente que las perfecciones, los propósitos y las promesas de Dios son siempre las mismas. Pero esto no significa que su relación con su siempre cambiante creación y su disposición hacia ésta no puedan variar. Génesis 6:6 simplemente se refiere a la santa respuesta de Dios al pecado del hombre y su determinación de borrar al hombre de la faz de la tierra. Versículo 7, lo mismo sucede en 1 Samuel 15:11-26. Bien, es importante esto. Acá pareciera que se contradijeran las escrituras, pero no se contradicen. Si querés seguir leyendo, ya después yo leo los comentarios. Sí, Cata, no te escuchamos. Bueno, qué pena. Bueno, en Éxodo 32:29-14, Dios, entre comillas, se arrepintió de destruir a Israel como una respuesta clemente a la oración de Moisés. Una oración a la que Dios llevó a Moisés y lo fortaleció para que la hiciera. En Jonás 3:4-10, Dios simplemente se arrepintió de destruir a Nínive cuando esta ciudad se arrepintió de su pecado. Estos pasajes son recordatorios para nosotros de que la inmutabilidad de Dios no significa inmovilidad. Dios no cambia, pero Él no es estático, ni apático, ni está al margen de su creación. Dios es dinámico e interactúa con su creación. Él es siempre el mismo, pero su relación y sus tratos con los hombres, quienes son mutables, varían según cómo ellos responden a Él. Jeremías 18:7-10 y Ezequiel 18:21-24. Esto no es una contradicción a su inmutabilidad, sino una prueba de esta. Él siempre responderá a las acciones de los hombres de una manera consistente con sus atributos invariables. Bien. Entonces, acá está explicando básicamente que no hay una contradicción. Y vamos a seguir explicando un poco más con otros teólogos por qué no es una contradicción. Dice, nuestra primera respuesta ante estos versículos que hemos visto, esa aparente contradicción, dice, entonces, ¿se contradicen las escrituras? No, eso no puede ser. Números 23:19 es bastante claro.
Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará. Bueno, eso sigue. Dice, así también en 1 Samuel 19:29. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. La explicación es muy simple. Esto es lo que nos dice Arthur Pink. Cuando habla de sí mismo, Dios con frecuencia adapta su lenguaje a nuestras capacidades limitadas. Se describe a sí mismo como vestido de miembros corporales, como ojos, oídos, manos. Él habla de sí mismo diciendo que despertó, diciendo que madrugó. Sin embargo, Dios no duerme. Cuando instituye un cambio en sus tratos, dice, con los tratos con los hombres, describe la dirección de su conducta como arrepentirse. Leo de vuelta esta palabra, esta oración. Cuando instituye un cambio en sus tratos con los hombres, describe la dirección de su conducta como arrepentirse. Él dice que se arrepiente cuando dice que hay un cambio, instituye un cambio con los tratos de los hombres. Dice, pero no es que se arrepienta. Después dice, hay un hermano que me ayudó, David Silva, que me pasó con las diferentes traducciones y decía en una de ellas, o sea, las diferentes palabras que vienen del griego y decían, no, del griego no, en este caso es hebreo, cuando dice Dios no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre, bueno, o cuando dice que Dios se arrepintió más bien, y dice, o Dios le pesó, dice que Dios se arrepintió de haber hecho el hombre, significa, una de las traducciones es que Dios le pesó. O sea, la Reina Valera pone Dios se arrepintió. Pero se podría traducir, la mejor, porque hay muchas palabras, que se podría traducir como que a Dios le pesó haber, por ejemplo, creado al hombre por el pecado. Eso es uno de los versículos. O cuando ya vamos a ver la de Saúl, por ejemplo, cuando dice que Dios se arrepintió de haberlo elegido. Dice, bueno, también podría traducirse como Dios le pesó. Sí, Dianita. O le dolió en el corazón también haber creado al hombre. Claro, le dolió en el corazón. Entonces son distintas traducciones y que quizás nos dan más luz a este tema. Entonces, bien, seguimos con la otra. Recién leímos a Arthur Pink, que es un excelente teólogo que habla muy bien en estos temas. Después dice, así pues, hablamos a Dios lo mejor que podemos, pero de manera fragmentada e imperfecta, como los niños pequeños hablan a sus nodrizas. Esto es importante, amadas hermanas, que entiendan. Dice, hablamos a Dios lo mejor que podemos, pero de manera fragmentada e imperfecta, como los niños pequeños hablan a sus nodrizas. Y el Dios Todopoderoso nos responde con un lenguaje fragmentado e imperfecto por nuestra debilidad y para que podamos entender. Pues si la nodriza hablara perfectamente al niño, como podría hacerlo a uno de mayor capacidad, el niño no la entendería. Por tanto, si Dios nos hablara como pudiera hacerlo y según su propia naturaleza, nunca podríamos entenderlo, ni concebir lo que quisiera decir. Entonces, acá nos está dando a entender que Dios nos habla como si fuéramos bebés, así cuando una madre o un padre le habla a un bebé y le hablan así todo con una lengua así fácil, o sea, que está recién empezando a querer tararear alguna palabra o algo. Dios nos habla de esa misma forma, porque sabe que si nos habla como se hablan las personas mayores, o sea, si Él hablara como se comunicara, por ejemplo, la Trinidad, que es como se comunica entre sí, nosotros no podríamos entenderla, porque somos finitos. Entonces, aquí vemos es un buen argumento para entender esto. Dice, lo que sucedió en Jonás, no sé si lo leímos, pero sí se lo nombró, pero
¿qué pasa con el tema de Jonás? Que Dios lo manda a Jonás a Nínive a predicar. Obviamente sabemos todo lo que pasa con Jonás, que no quería ir, pero bueno, termina yendo. Y dice que si Nínive no se arrepiente, que la iba a destruir en 40 días. Va a destruir, Nínive la iba a destruir en 40 días. ¿Y qué pasó? Nínive se arrepiente. Estaba Jonás ahí esperando, sentado bajo la calabacera, esperando que se la destruyeran, y no la destruyó Dios. Nínive se arrepiente. Entonces, hay gente que puede entender, o algunos que pueden pensar, entonces, ¿qué pasó? Dios cambió. Entonces vamos a ver qué es lo que dice Héctor Bustamante. Dice, lo que sucedió en Jonás es por el ser inmutable, no fue destruida. Que no fue destruida, debería decir un qué. Dice, porque Dios dice, si no te arrepientes, serás destruida. Si no te arrepientes. Dice, es por el ser inmutable de Dios que Nínive no fue destruida, porque se arrepintió de sus pecados. Se arrepintió. El lenguaje de movimiento, vamos a ver un lenguaje de movimiento, dice que hay en la Biblia. Por ejemplo, Dios creó, Dios se enoja, o que Dios actúa con su creación, ¿no? Dice, este lenguaje de mutación que le atribuye la Biblia a Dios es un lenguaje para comunicarnos por medio de lo que conocemos. Es la condición del hombre para con Dios. O sea, que este lenguaje que nosotros vemos como que Dios se mueve, que Dios hace, es un lenguaje que nos sirve para que nosotros entendamos, conozcamos la condición de nosotros con Dios. Dios no cambia, solamente que Dios trata también con sus personas, con su creación. Él trata y Él tiene relación. Bueno, sigamos un poquito más. Dice, Eric Johnson dice, en cada caso es el agente humano que cambia. Dios responde de acuerdo a su incambiable naturaleza, a las cambiantes circunstancias sería. Disculpen que yo he ido trasladando y a veces se me pasa alguna palabra. Entonces dice, en cada caso es el agente humano el que cambia. Nosotros somos los que cambiamos. Nosotros somos los que mutamos. Y Dios responde de acuerdo a su incambiable naturaleza. No cambia su naturaleza, pero Él responde a nuestra forma en la que actuamos. Dice, a las incambiantes situaciones y circunstancias. El cambio siempre es en la disposición de la criatura y no en la naturaleza de Dios. Acá vamos a ver, amadas hermanas, que el cambio se da en acciones que Dios hace. O sea, el cambio, pero es por el trato con el hombre. Pero no es el ser de Dios, su naturaleza no puede cambiar. Dios es sin pasiones. Dios no tiene pasiones, no hay nada. Porque una pasión es algo que nos toma, que nos domina, o algo. Dios no tiene pasiones, porque Dios no cambia. Ahora me gusta, ya vamos a seguir leyendo, porque hay mucho para aprender de este tema, que he tenido que investigar bastante porque es bastante complicado. Dice, Dios no tiene pasiones. Hemos visto a Dios en este atributo que es inmutable. Lo hemos visto que no cambia. Lo hemos visto desde la negación, desde la vía de la negación. Dios no cambia, Dios no tiene pasiones. Pero ahora hay que verlo de la vía desde de qué es lo que es verdaderamente. Si hemos visto lo que no es, ahora sí, qué es lo que afirma que es. Dios sí tiene santas perfecciones. O sea, Dios no cambia, pero sí tiene santas perfecciones, como amor, gozo, misericordia, ira santa, ¿no? Pero en Él no son como en la criatura. Nosotros podemos tener ira y pecamos porque ya nos vamos a pensar mal o algo. No, Dios es una ira santa, que Dios no acepta el pecado. Su santidad no acepta el pecado. Entonces, en cuanto veamos que un Dios airado es por el pecado.
y por el pecador, un Dios airado, pero no peca él, sino dice, miren lo que dice, Dios no puede estar enojado y el pecado es la causa de su enojo. Ahí está explicado. El hombre puede estar enojado sin pecado, no sin perturbación. Y no sin perturbación. Dice, Dios está enojado sin perturbación o pecado. Su enojo está en su naturaleza, no por antropopatía, sino propiamente siendo su justicia correctiva o justicia vindicativa. Tenemos hay dos formas que se le atribuyen a Dios en la Biblia, que le hemos estado hablando, pero no se las definí. Pero para que tengan una idea, una es el antropomorfismo, que Dios por medio de su palabra se revela como que tiene ojos, como que tiene brazos, como que Dios nos ve, que Dios nos está mirando, que Dios nos oye con sus orejas. Eso es antropomorfismo, como que si tuviera forma de hombre. Pero Dios no tiene forma, porque hemos dicho y hemos estudiado que Dios es espíritu. Él hace y dice esto para que nosotros entendamos algo. Tampoco que Él no tenga forma significa que tengamos que despreciar lo que dice. No, Él quiere comunicarse a nosotros con algo importante y por eso utiliza eso como esas formas de hablar. Bueno, ¿qué pasa? Y está el antropomorfismo y por otro lado está el antropopatismo. El antropopatismo tiene que ver con las emociones, con las pasiones, la forma esa. Entonces, tampoco tienen emociones o pasiones que lo dominen como nosotros nos dominan. ¿Entienden? Entonces, ¿qué es lo que dice? Dios está enojado sin perturbación o pecado. Su enojo está en su naturaleza, no por una antropopatía. Es algo de lo que sería su... no por una emoción que lo mueva. ¿Me entienden? No es una emoción que lo va a mover, una emoción fuerte o algo. Dice, nuestro enojo es una pasión impotente. El suyo es una operación de la más clara, libre y justa. Pero por ese sentimiento que está en nosotros, podemos imaginar más claramente lo que está en Dios. Esto nos dice Thomas Adams. Bien. Si quiere alguna leer. ¿Querés, Cata? Buenísimo. Bueno, Números 23:19. ¿Aquí me escuchan bien? Perfecto. Ahora viene algo importante. Samuel Renihan tiene bastante avance respecto a estos temas. Bueno, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. El arrepentimiento es girar de una dirección a otra, es sentir mal y cambia. Significado bíblico.com. No entiendo aquí. Bien, vamos a hablar, Samuel Renihan va a hablar del arrepentimiento. Entonces, como bueno. él va a hablar del arrepentimiento, yo quise, en un estudio bíblico que estuve, en cierto lugar, hablaban del arrepentimiento. Y es como decir, vos vas por un camino. El arrepentimiento es volver, en sentido contrario. O sea, vos vas por un mal camino y volvés. O sea, hay un cambio rotundo. Eso significa arrepentimiento. Y eso lo saqué esta sería la parte de la bibliografía. Ahora sí venimos con lo que dice Samuel Renihan. Ahí está. Listo. Cuando la escritura habla de que Dios se arrepiente, lamenta o retracta, ¿por qué lo dice? El punto de conexión no está entre el estado emocional de un humano que se arrepiente y algún estado emocional en Dios, sino en la acción realizada cuando alguien se arrepiente. Deja de hacer lo que estaba haciendo y empieza a hacer otra cosa. Así también
Dios creó al hombre y luego lo destruyó. Hizo a Saúl rey y después lo quitó. Y amenazó con juicio a Nínive y luego quitó el problema. Nos arrepentimos de una decisión y rehacemos algo o empezamos de nuevo o hacemos otra cosa. Sin embargo, la existencia de Dios no está limitada por el tiempo. Todo lo contrario, Dios ha preordenado todo lo que sucede y Él cumple toda su santa voluntad. Entonces, puede arrepentirse un Dios espiritual simple, un Dios espiritual simple que ha decretado todas las cosas y no puede ser obstaculizado. No en el sentido en que lo hacemos nosotros, pero decretó desde la eternidad tanto crear al hombre como destruirlo, hacer rey a Saúl y luego destruirlo, amenazar a Nínive y luego librarla del juicio. Absolutamente. Y esas acciones se nos describen en lenguaje humano. Samuel Reniham. Bien, muchas gracias. Ya voy a hacer un comentario y ya seguimos. ¿Vieron lo que explica acá que da mucha luz? O sea, no es que Dios no sabía que Nínive se iba a arrepentir, porque Dios todo lo sabe. Dios es omnisciente. Entonces, sapientísimo. Dios sabe todo. Entonces, Dios sabía que Nínive se iba a arrepentir. Pero siempre cuando estudiemos la palabra de Dios, obviamente, tenemos que pensar un poco más. Por ejemplo, ¿por qué Dios? Yo pensaba, ¿no? A mí me gusta pensar un poco a veces. Y decía, ¿por qué Dios, sabiendo que Nínive... ¿por qué? Porque después Nínive, si uno sigue la historia, ahí no me acuerdo bien cuál es el profeta menor que habla, es como que después la destruyen. Se destruye Nínive. Porque no... La destruyen porque obviamente después vuelven a sus pecados y todo. Pero, ¿por qué Dios hace esto? Y es porque Dios se muestra, Dios le quería mostrar a su pueblo y nos queda a nosotros que somos su pueblo, cómo actúa. Es una forma en la que Dios actúa. O sea, si nosotros nos arrepentimos, Dios nos perdona. ¿Entienden? Eso es lo que yo pienso, ¿no? Eso es mío, pensar como que Dios utiliza estas formas para mostrarnos que nosotros si nos arrepentimos, Él nos va a perdonar. Y obviamente que el arrepentimiento y la fe son dones de Dios, que Dios los da. O sea, cuando Dios nos da sabiduría, nos regenera, nosotros respondemos en arrepentimiento y fe que Dios nos ha dado. Pero es como una forma que Dios utiliza para mostrarnos eso. Es como que a veces uno pensar un poquito, decir, ¿por qué Dios hizo esto? ¿Por qué habrá sido? Obviamente que nosotros nunca vamos a poder entender la mente de Dios, pero a veces tratar de entender algo nos sirve un poco para entender estos temas. O dice que Dios ya sabía que Nínive se iba a arrepentir. O lo mismo que Saúl. Sabía que Saúl lo iba a desobedecer. Y si nos ponemos a pensar un poco más, vemos que Saúl pecó, pero no se arrepintió de todo corazón. No se arrepintió. Pero lo que pecó Saúl era así de chiquitito respecto a lo que pecó David. David hasta mató a alguien. Y todo lo peor que podía haber hecho, que pecó, lo hizo David. Sin embargo, Saúl no. Pero hay una diferencia. David se arrepintió de verdad, de todo corazón. Ahí vemos la gran diferencia en eso. Y bueno, también Dios sabía que Saúl no iba a ser. Era un Dios que Dios los eligió. Dice la Biblia que Dios lo eligió a Saúl como un rey que iba a ser como los hombres querían. Un rey alto, potente, bueno en las guerras, como el hombre lo quería ver. Después Dios eligió a un rey como su corazón, conforme a su corazón. Entonces, Dios siempre quiere mostrarnos algo a través de todas estas historias. Y Dios sabe, porque Dios eligió todo. Dice, miren, decretó desde la eternidad. Esto estaba decretado desde la eternidad. Lo que iba a pasar con Saúl, lo que iba a pasar con Nínive, todo lo que hemos visto. Ya estaba decretado desde la eternidad. Así que Dios no cambia. Dios no cambia, pero él con la persona trata de una forma diferente, pero eso no significa que Él cambie. Y esa forma en la que trata nos muestra.
Ahí nos muestra su misericordia, la misericordia que tuvo con Nínive en perdonarla. Bien, sigamos. Cata, ¿querés seguir leyendo? Hermana, hay una manito levantada. Está hace rato la mano levantada. Me parece que se le quedó parada, levantada a Dani. Ah, listo, bueno. Bueno, entonces continuamos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. El consejo de Dios siempre está y permanece. Lo tenemos en su palabra y nunca va a cambiar, porque Dios no cambia. Es importante entender que la inmutabilidad de Dios no depende solamente de su perfección, sino también de su poder. Dios no sería inmutable si existiera un ser o poder más grande que Él, que pudiera coaccionarlo o manipularlo. ¿Qué nos enseñan los siguientes versículos acerca de la soberanía y el poder de Dios? ¿Hay algún ser o cosa creada que pueda cambiar a Dios? Isaías 14:24. Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado. El Señor de los ejércitos ha jurado. Para una confirmación más completa era necesario un juramento. No hay nada de lo que sea más difícil convencernos de que los malvados se arruinarán de inmediato cuando los veamos florecer, dotados de todos los medios de defensa y aparentemente colocados fuera de peligro y libres de todo temor. Por lo tanto, estamos atónitos al contemplarlos y deslumbrarlos por su brillo, de modo que apenas podemos creer en Dios cuando predice su ruina y destrucción. Por este motivo hace un juramento que no puede dejar lugar a dudas. De ahí que aprendamos cuán grande es su tolerancia hacia nosotros, cuando ayuda a nuestra debilidad aplicando este remedio, porque de otro modo se habría contentado con simplemente declararlo. Esto tiende al consuelo de los piadosos. Juan Calvino. Bien, muchas gracias. Acá quería explicar un poquito porque cuando hay un comentario siempre está bueno ponerlo en su contexto. Por eso yo me remití a un teólogo especial para poder explicarlo al tema. Porque a veces uno ve los versículos y puede poner un comentario, pero lo puede poner totalmente colgado. Entonces, para no equivocarse, está bueno siempre guiarse. Acá está hablando de que Dios ha determinado algo con los malvados. Y Dios ha decretado, ya lo ha decretado desde antes de la fundación del mundo, que irán al juicio y recibirán su ira eterna. O sea, y ahora muchas veces podemos ponernos mal nosotras porque quizás nos esforzamos por Dios, tratamos de buscarlo, de serle fiel, en lo poco que podemos porque realmente pecamos continuamente, pero nos esforzamos y nos va mal, y nos va mal, y nos va mal, y muchas veces tendemos a pensar así. Sin embargo, y vemos a los que están, los impíos, que quizás no han entregado su vida a Cristo, que no les importa si hacen mal o bien. Incluso lamentablemente dentro de la misma iglesia vamos a ver ese tipo de gente que ama más al dinero que a mismo Dios, o cosas así. Y uno ve eso. Y ustedes piensan que si ya Dios ha decretado que van a ir al infierno, no lo va a cambiar. Dios no lo va a cambiar porque sus decretos son inmutables. O sea, Dios lamentablemente Él eligió a algunos, pero de todos que íbamos al infierno, de todos íbamos al infierno por nuestro pecado, todos merecemos la ira de Dios. Dios decretó salvar a algunos. De todos, a algunos Dios salva. Pero a esos que no salva, no es injusto. A esos que, porque tienen su propio pecado y no quieren ir a Dios. Y eso que está decretado, así como Dios es inmutable en las cosas buenas, Dios es inmutable en su ira. Y es inmutable y no va a cambiar
Dice que el que no cree ya ha sido condenado. Ellos ya son condenados. Entonces, obviamente que Dios quiere que se arrepientan y vengan todos a Él, pero no trabaja, no les da la regeneración a todos. Porque Dios quiere. Nosotros no somos quien para decirles. Sí, te escuchamos. Te escucho, Catalina. Bueno, ahí yo acuño algo que leí de, de Sí, Sproul, sí, Sproul. que él dice que a los que el Señor decidió salvar, de esos tuvo misericordia, y de los que decidió no salvar, simplemente aplicó justicia, porque todos merecemos el fuego del infierno. Entonces, los que no salva, está siendo justo, y a los que salva, tuvo misericordia. Muchas gracias. Así es. Eso mismo he querido explicar yo también con otras palabras. Y lo entendí bien de Sproul, que es un excelente teólogo. Bien, seguimos. Si quiere leer alguna, no sé quién quiera leer. Dianita, dale. Vamos intercambiándonos. Isaías 46, del 9 al 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Mi consejo permanecerá, no debemos extrañarnos de que repita esto con tanta frecuencia, porque es muy difícil persuadir a los hombres de la verdad. La gente no solo era lenta para creer, sino incluso obstinada. Y por eso les recuerdo que habían aprendido hace mucho tiempo, y no en una sola ocasión, lo seguro que es depositar su confianza en Dios. No es solo su presencia lo que aquí ensalza, sino que dice que ha testificado por medio de sus profetas lo que había decretado. Incluso las profecías no tendrían certeza ni solidez si el mismo Dios que declara que esto o aquello sucederá no tuviera los eventos mismos en su poder. Al mismo tiempo afirma que habla de acuerdo con la verdad y presenta sus decretos en todas las profecías, para que los judíos no vacilen en depositar una firme confianza, tan pronto como los profetas hayan hablado. Pero como yo he explicado estos temas de manera más amplia, ahora no doy más que una breve descripción de ellos. Juan Calvino. Bien, muchas gracias. Lo que Dios dijo se cumple. Y se va a cumplir porque lo dijo Dios. No hay quien pueda cambiarlo. O sea, no, a veces, ¿saben lo que pasa? No sé si les ha pasado, pero bueno, cuando yo estaba en otra... ahí te voy a silenciar un minuto, Diana. Cuando estaba más que nada en otra iglesia, se usaba mucho de que se le pedía a Dios por algo y se ayunaba y se lloraba y llorábamos y queríamos eso. Queríamos eso, que Dios nos contentara ese pedido y buscar la forma de torcer la mano de Dios. Como si nosotros podamos torcer su mano, como que si nosotros vayamos a poder cambiar sus decretos, sus designios. Lamentablemente la ignorancia nos lleva a tales cosas, de querer torcer la mano de Dios y ayunar y ayunar. ¿Y saben a qué me recuerda? A David, cuando pecó con Betsabé. Cuando él pecó con Betsabé y se quedó con cilicio y no comió y ayunó y quedó ahí acostado, orando, y bueno, y ahí estuvo. Entonces después dice que los siervos no se animaban a decirle, mirá, tu niño murió. Y después él se da cuenta, y bueno, les pregunta y le dicen, porque dice, imagínate, si está re mal, cuando el niño muera va a ser peor. Pero, ¿quiénes somos nosotros para querer cambiar lo que Dios ha decretado? Si nosotros somos polvo, ¿quiénes somos nosotros? Entonces, cuando nosotras oremos,
pidamos su voluntad y acatémonos a su voluntad. A veces Dios responde por misericordia, pero no es que Dios cambia lo que Él tenía pensado. Dios responde porque ya Dios pensaba darnos esa respuesta. Pero nosotros no lo vamos a cambiar a Dios, no vamos a torcer la mano de Dios. Cuidado con esas falsas enseñanzas y falsas interpretaciones. Bien, sigamos. No sé, la que quiera. O querés seguir de Anita y después cambiamos. ¿Podés leer? Ah. Sí, dale, hermana. Es que está por aquí la niña jugando mucho y yo creo que por eso se escucha un poquito. Qué pena. No pasa nada. Continúa. A ver, esperen que es que necesito que se me vea la pantalla arriba. Me bajo. ¿Querés que me baje? ¿Ahí? Espera. No, para el otro lado. Ah, no sé cómo. ¿Así? Se me descuadró. Espérate. Bueno, mientras vos te arreglás de última, si querés seguir leyendo, Cata. Mejor, Cata, sí, Cata. Bueno, continuamos entonces. Más al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Le son restauradas sus facultades mentales a Nabucodonosor hasta el punto de que glorifica a Dios y se humilla a sí mismo y explaya en declarar las múltiples perfecciones de Dios. Todos los habitantes de la tierra, todos los habitantes de la tierra son considerados ante él como nada, no porque no se interese por ellos, sino porque comparados con el infinito son menos que una gota de agua en comparación con el océano. B. Su poder es irresistible, pues hace lo que le place, aunque sin arbitrariedad, favoritismo ni tiranía, con el ejército del cielo y con los habitantes de la tierra. Matthew Henry. Bien, muchas gracias. Acá vemos que lo que somos. Acá lo explica claramente, o sea, que nosotros no somos nada. O sea, y acá tenemos el ejemplo perfecto de Nabucodonosor, un rey que se creía todo, que se creía, era el dueño del mundo en ese momento, o sea, del mundo entre comillas, de ese imperio tan grande, y Dios lo humilló hasta lo sumo, o sea, hasta ser una bestia, estar con los animales, hasta que dice que él entendió. Dios sabe cómo trató con él, ¿no? Muchas veces cuando Dios quiere salvar a alguien, lo salva, y de la forma que Él quiera. Y si Dios quiere humillar a un grande, lo va a humillar. ¿Y cuántos de estos grandes que son déspotas los vemos hacer tanto daño, como estas personas así que tenemos de presidentes que hay y que hacen tanto daño, ¿no? Y se creen déspotas y se creen que hacen lo que tienen el poder en sus manos y están ahí porque Dios los puso. Porque si Dios hace así, chao, no son más. O sea, nosotros respiramos todo, vivimos, somos, nos movemos en Él. Entonces, acá a Nabucodonosor le tocó eso, entender quién era el rey, quién pone reyes, quién es. Dice que no hay quien detenga su mano y le diga qué haces. No hay nadie va a poder, nadie puede. Aquí vemos un Dios soberano sosteniendo el mundo, actuando, porque no es un Dios, como hemos dicho, esto es un Dios trascendente que tiene relación, no es un Dios, no es un Dios que obviamente trasciende a todo, pero también está con nosotros. No es un Dios que se desentiende de nosotros, sino que Dios está
trabajando con nosotros continuamente, porque si Dios no estuviera trabajando, nos faltaría hasta el aire que respiramos, porque todo se empeoraría. Entonces Dios está sosteniendo el mundo. Con su gracia común, Él sostiene el mundo, para que nosotros sigamos viviendo y para que el mal no sea tan grande. Tenemos un Dios soberano que está sobre todo y que no cambia. Bueno, ahora vamos a leer las aplicaciones que son impresionantes. Así es, Maura. Hasta la hoja se mueve por su voluntad. Bueno, Cata, si querés leer las primeras dos y ya después leo la otra demás. Está bien. Bueno, aplicaciones. Uno podría pensar que como Dios no cambia, puedo dedicarme a vivir mi vida. Como es joven, disfrutar unas cosas y luego me arrepiento. Hay 3 puntos importantes a saber. 1. Dios no cambia. 2. Nosotros cambiamos. 3. Dios siempre perdona a los que confiesan su pecado. En este caso, dejo de lado el punto 2. Jesús te dice, necio, esta noche vienen para pedir tu alma. Aún si Dios te permite ver mañana, no sabes que vas a llegar tan endurecido por tu pecado que no sabes podrás arrepentirte. Hebreos 12 dice que ya no hubo oportunidad para el arrepentimiento en Esaú. Aunque estaba llorando, querer recibir una bendición. Hay que arrepentirnos hoy. Si lo haces hoy, serás salvo. Josías Grauham. Predica a Dios sin temor de usar términos de pasiones. Algunos hermanos preguntan cómo predicar que Dios está airado contra el pecado si Dios es impasible. A las calles no vamos a dar doctrina de teología propia. Dios dice que se arrepintió o se enojó. Usa ese término en las calles. Sé bíblico en la predicación del Evangelio. Usamos el lenguaje de la Biblia para hablar de Dios porque es el lenguaje que nos ha dado. Héctor Bustamante. Bien, dice, reconozcamos que existe una relación real de Dios entre su pueblo, aunque no la comprendamos. Cuando pecamos, Dios en un sentido se desagrada. No caigas en decir que al ser Dios sin pasiones y si yo peco no le desagrado. Ojo, porque por más que no la comprendamos, hay una relación dinámica. Dice, y Dios realmente se desagrada, porque Dios odia el pecado. O sea, no es que Dios se vaya a desagradar en sí mismo, sino que Dios odia el pecado. Entonces, no, en realidad el daño nos lo hacemos nosotros. Dice, y sonríe, es una forma de explicar para que nosotros entendamos cómo Dios nos ve. Dice, en su obediencia, aunque no lo comprendamos perfectamente. Quizás no vamos a poder comprender perfectamente su impasibilidad, como hemos hablado. Dice, como tenemos varias para leer. Si querés, léete estas dos más y ya después leo yo las otras dos. Hay una parte intelectual de la fe que no hay que desligarla de la fe salvadora, que son la voluntad y los afectos. La ortodoxia, ortopraxis y ortopatía van juntas. La inmutabilidad dice que Dios no cambia, que no hay sombra de variación. Es un descanso. Jamás las cosas en sus manos, al depender de que Él no cambia, mueven nuestros afectos a gratitud porque sus propósitos no cambian. Emanuel Herrera. Dios no aprende. No hay algo que Dios empiece a conocer. Dios dirige nuestras vidas y es un consuelo solo si Dios es inmutable en su conocimiento. Solo porque Dios es inmutable podemos en medio de las pruebas decir, Dios, tú sabes lo que haces porque conoces el futuro, todas las cosas existentes y posibles en un simple acto. Bien, muchas gracias. Yo pienso que me parece que esta la saqué de Héctor Bustamante. Justo no le puse de dónde lo saqué, pero sí es donde más he estado
he estado mirando. Y bueno, acá lo que habla Emanuel Herrera, un amigo que me ayuda mucho, un hermano, dice la ortodoxia, la ortopraxis, la ortopatía van juntas. No solamente la ortodoxia sería todo lo que va alineado a la palabra de Dios. No solo eso, sino que eso va junto con la ortopraxis, con la práctica. Y también va junto con la ortopatía, que son los afectos. Las tres van juntas. Dios no cambia. Nosotros tenemos emociones. Nosotros sí tenemos muchas emociones y todo. Pero nosotros dependemos de Él. Dice, y nuestro entender, con nuestro intelecto, con lo que Dios nos habla, que Dios no cambia, con la ortodoxia, esto hace que nosotros nos mueva a nosotros, nuestros afectos, la ortopatía sería nuestros afectos a gratitud. Nos va a dar gratitud. Entender que Dios no cambia nos da gratitud, a vivir de una forma, alabarlo y vivir de una forma tranquila, porque sabemos que Él no cambia y que estamos en un Dios que no es que un día Dios dice, hoy me enojé con vos porque no hiciste, porque no oraste, o me enojé con vos porque odiaste, me enojé con vos porque envidiaste, porque no sé qué, listo, te dejo que te mueras. No, Dios no cambia. Él ya nos ha elegido y somos sus hijos y estamos ahí bajo las alas de la gallina y somos esos pollitos que estamos ahí confiados porque estamos seguros en Él. Bien. Bueno, ya ahora digo la última, que esta fue que, bueno, me la dio Dios para pasárselas, compartírselas a ustedes. Dice, nosotros tenemos amor, pero Dios es amor, infinito amor. Entender que Dios no cambia y su amor, misericordia, dice, y demás atributos que son a la misma vez, nos da descanso. Porque el hombre nos puede dejar de amar. Nuestros padres nos pueden abandonar, nuestros hijos o familiares, nuestro esposo también puede dejarnos de amar. ¿Y cuántas veces ha pasado? ¿Cuántas hermanas vemos en situaciones difíciles, en que han perdido su matrimonio, que sus esposos quizás las han dejado, o Dios permite llevárselos, o Dios permite llevarse a nuestros padres, o a nuestro esposo, o a nuestros hijos, y uno no sabe, porque nosotros somos mutables. Pero dice, pero Dios, que nos amó con amor eterno, nunca nos dejará ni nos abandonará. Tenemos un amor eterno, algo tan grande lo que Dios nos ha dado, que es eterno. Dice, nos ha prometido que estaremos con Él y nunca dejará de cumplir esa promesa, porque no cambia. Estaremos eternamente con Él en un cuerpo glorificado. Dice, nuestros afectos y pasiones cambian si ocurre algo que no nos gustó, nos podemos enojar, hasta actuar directamente, actuar mal, o amar más, amamos más a algo que nos gustó. Eso es lo que hacen los afectos. Los afectos nos llevan a amar algo, vemos algo bueno y lo amamos, o lo queremos, o lo deseamos. Vemos algo malo, lo repelemos y nos alejamos. Eso nos lleva a actuar, más que nada las pasiones. Dice, pero el Dios inmutable no se encuentra sorprendido de nada, sino que ya lo ha decretado y lo conoce todo. Él no es sorprendido por nada y sabe nuestro pecado. Él sabe nuestro pecado. Él conoce nuestro sufrimiento. Él conoce nuestro orgullo. Conoce todo de nosotros. Todo lo sucio que hay en nuestro corazón escondido, que quizás nos cuesta sacarlo. Él conoce los pensamientos. Cuántas veces pensamos mal en cosas que no tenemos que pensar. Dios sabe todo, incluso los pecados que nos son ocultos. Dice, no cambia su amor. No cambia su determinación decretada desde antes de la fundación del mundo, que somos sus elegidos y estaremos por siempre con Él. Nada ni nadie nos apartará del amor de Dios,
que es en Cristo, Señor nuestro. Gloria a Dios. Amén. Hemos terminado esta clase, amadas Amén. hermanas. Espero que les haya gustado, que Dios haya tocado su corazón, porque es grandioso. Y saben una cosa, que el mundo no lo hace a un Dios humano. El mundo lo hace a un Dios humano. ¿Saben lo que dicen? Por ejemplo, dicen, yo falté a la iglesia, entonces Dios se va a enojar conmigo. Obviamente que estamos nosotros dañándonos, no es que lo vamos a hacer cambiarlo a Dios. ¿Entienden? Entonces vamos a pedirle a Dios que nos ayude a servirlo y amarlo de una manera bíblica, porque lamentablemente maneras no bíblicas hay muchas. Así que nunca creamos de que si yo le doy algo a Dios o si no le doy, Él se va a enojar conmigo, porque en realidad nosotros, por nuestro pecado, por nuestra desobediencia, vamos a ser castigados, pero no significa que Dios cambie. Así que bueno, si alguna quiere orar, o como quieran. ¿Alguna se anima? Bueno, si no, oro yo. Bueno, Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, comienzo esta oración. Te alabamos, Señor, te alabamos, grande eres Dios, digno de toda alabanza. Gracias, Señor, por ser un Dios inmutable, que no cambia. Gracias por el conocimiento que nos has brindado en esta clase, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos a practicarlo, a llevarlo a la práctica. Ayúdanos, Señor, a servirte, a serte fieles, Señor, a amarte de todo corazón, Señor. Te pedimos, Señor, que cambies todo lo que no es de tu agrado, Señor. Cuántas cosas hay que a ti no te agradan, Señor. Ayúdanos a confiar en este verdadero Dios, a aferrarnos, Señor, que tú tienes el control de todo, tú tienes el control y que no vas a cambiar a pesar de nuestro pecado, pero que no cambies no significa que no nos vas a castigar, no significa que no estés actuando con nosotros. Entonces ayúdanos a amarte, a servirte, a buscar santificarnos, para amarte más y estar más cerca tuyo y ser conformados a tu imagen. Ayúdanos, Señor, a que nuestra vida sea teocéntrica, centrada en ti y no en el hombre, no en nosotros, porque vivimos muchas veces para nosotros y no para ti. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a amarte. Te pedimos por las hermanas que no se han podido conectar. Tú quieras estar con ellas, fortalecerlas. Y te pedimos, Señor, para que esta clase quede grabada, para que sea de bendición para muchas otras hermanas más. En el nombre de Jesús, amén.